Gracia y paz, querida familia del canal Testificando de mi Fe. Muchas gracias a los que se suscriben a este canal, le dan me gusta a estos videos, los comparten, además de dejar sus amables comentarios. En esta ocasión vamos a tener el comentario día por día de la lección número 10, titulada Las reglas del conflicto. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque también estás con nosotros. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, te pedimos tu bendición, tu guía, que nos capacites para poder entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En 1 de Juan 3:8 se afirma que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este pasaje resume la lucha entre el bien y el mal, estableciendo que el pecado es obra del adversario. De manera paralela, 1 de Reyes 18, 19 al 40, relata el enfrentamiento en el monte Carmelo, donde el profeta Elías confronta la idolatría de los dioses de las naciones y desenmascara a aquellos que adoran a estas falsas deidades. En Deuteronomio 32, 17 y 1 de Corintios 10, 20 se profundiza el trasfondo demoníaco de la idolatría, explicando que detrás de estos falsos dioses se esconden demonios disfrazados. Juntos, estos pasajes ilustran el conflicto cósmico en el cual Satanás intenta desacreditar el carácter justo y amoroso de Dios mediante la difusión de mentiras y la promoción del pecado. En 1 de Juan 3:8, la palabra que se traduce como practica o hace implica una acción deliberada de cometer pecado. Es decir, la persona que practica el pecado es aquella que planea pecar y se goza en pecar, estableciendo un vínculo directo entre la conducta pecaminosa y la influencia del diablo. El término enfatiza que el mal no surge por accidente, sino por elección, fruto del libre albedrío mal utilizado. El relato de Elías en 1 de Reyes 18, 19 al 40 usa la metáfora del trigo y la cizaña, donde el verdadero Dios se revela al contrastar la obra de los falsos dioses con la santidad y poder del Señor. En Deuteronomio 32, 17, el vocablo hebreo que significa demonios sugiere que las ofrendas a ídolos son en realidad un culto a entidades malignas. Y 1 de Corintios 10, 20 refuerza esta idea con el término griego daimonion, confirmando que lo que se ofrece a dioses ajenos es ofrecido a demonios, nunca a nuestro Dios. Estos términos destacan que el conflicto no es meramente una lucha de poder, sino una confrontación entre la verdad divina y la falsedad del engaño satánico. Teológicamente, estos pasajes nos revelan que el mal en el mundo es el resultado de la rebelión y del mal uso del libre albedrío, como lo estudiamos la semana pasada, y que Satanás actúa para distorsionar la verdad y desacreditar a Dios. La obra redentora de Cristo surge como la respuesta divina a este conflicto, ofreciendo la posibilidad de deshacer las obras del diablo a través del arrepentimiento y la fe cuando recibimos a Cristo. Dios, en su soberanía, permite que el mal exista temporalmente para que, al final, se manifieste su justicia y se restablezca el orden. El conflicto cósmico es, por tanto, una disputa acerca del carácter de Dios. Mientras Satanás trata de pintar a Dios como un juez injusto, la verdad bíblica muestra que Dios es amoroso, justo y misericordioso. Debemos entonces reconocer que detrás de cualquier forma de idolatría se esconden engaños demoníacos, y esto nos invita a examinar nuestras propias vidas y a rechazar cualquier culto o práctica que desvíe nuestra adoración exclusivamente a Dios. Así como Cristo resistió al tentador mediante la Escritura, los creyentes debemos arraigarnos en la palabra para poder discernir la verdad de las mentiras y fortalecer nuestra fe.
Efesios 6, 17 al 18. Al entender que el mal es producto de decisiones humanas, podemos promover una vida de responsabilidad moral y ser testigos de la verdad del Evangelio en nuestras comunidades, mostrando amor y compasión en medio de las tinieblas. El conflicto cósmico descrito en las Escrituras revela la lucha entre la verdad y el engaño, entre el amor de Dios y la maldad de Satanás. Este conflicto no es simplemente una cuestión de poder, sino una confrontación sobre el carácter divino. Mientras el diablo busca desacreditar a Dios con mentiras y falsas promesas, la misión de Cristo es deshacer sus obras y restaurar la verdad. Comprender que detrás de la idolatría se ocultan demonios nos ayuda a discernir las influencias que afectan nuestra vida y nos llama a aferrarnos a la verdad revelada en la palabra. En este mundo, donde muchas prácticas y filosofías desvían el corazón humano de la verdad, nuestra respuesta debe ser la fidelidad a nuestro Dios y la búsqueda constante de su verdad. Que este conocimiento nos impulse a vivir con integridad, sabiduría y esperanza, recordando siempre que Cristo ha venido para destruir el poder del mal y restaurar la imagen de nuestro Dios en nosotros. Así, a través de la fe y el arrepentimiento, podemos ser parte activa en el triunfo final de la verdad sobre la mentira y del amor sobre la oscuridad. Hola a todos, soy Mónica Ospina enviando un saludo muy pero muy especial a todos mis compañeros y amigos del Diplomado Ministerio Musical desde aquí, la Esfinge y las pirámides de El Cairo en Egipto, deseando que se encuentren todos muy bien. También extender una invitación muy especial a todos aquellos que desean continuar en este proceso el próximo año en el Diplomado Ministerio Musical, que va dirigido también a nuestros líderes de música en las iglesias, laicos y todos aquellos quienes deseen tener un profundo conocimiento sobre la manera en cómo el Señor desea y anhela que nosotros adoremos y asimismo cómo alcanzar a aquellos a través de la música. Les envío un abrazo muy grande, fuerte, enorme, deseando verlos próximamente en clase. Dios les bendiga. Comentario para el día domingo. Un ángel demorado. En Daniel 10, 1 al 14, el profeta Daniel relata una visión celestial recibida en el tercer año del reinado de Ciro, en la que un mensajero divino, probablemente el ángel Gabriel, describe la lucha en el ámbito celestial. Esta visión revela que desde el principio, fuerzas del mal han estado en oposición al plan de Dios. Isaías 14, 12 al 15, por su parte, presenta la caída de Lucifer, el lucero de la mañana, quien lleno de hermosura y sabiduría se enalteció hasta intentar igualarse a Dios, desencadenando así su caída. Y es muy importante notar que el capítulo 10 de Daniel introduce una de las visiones más importantes del profeta, situada en el tercer año del rey Ciro. Daniel estaba ayunando y orando con gran angustia cuando recibió una revelación sobre un gran conflicto. En este contexto se le aparece un ser celestial que le explica que su oración fue escuchada desde el primer día, pero que el mensajero divino fue retenido por el príncipe del reino de Persia, y esto lo hizo durante 21 días hasta que Miguel vino en su ayuda. Este episodio nos introduce a una realidad espiritual que trasciende lo visible. Las naciones no solo son gobernadas por reyes humanos, sino que hay entidades espirituales detrás de ellos. Este príncipe de Persia no es un monarca terrenal, sino un poder demoníaco que se oponía a los planes de Dios. En el verso 13, la palabra hebrea usada para príncipe, que en la Biblia también se usa para referirse a líderes espirituales, sugiere que no se trata de un gobernante humano, sino de una entidad celestial con autoridad sobre Persia. El nombre Miguel significa quien es como Dios. En Daniel 10:13, Miguel es descrito como uno de los príncipes principales, lo que sugiere su rango superior en la jerarquía celestial. Según Daniel 12:1, él es el gran príncipe que protege al pueblo de Dios, lo que lleva a muchos estudiosos a identificarlo con Cristo en su papel de líder celestial.
Cabe anotar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no identifica a Miguel como un ser creado, sino como una revelación de Cristo que se humilla voluntariamente para servir. Pero nunca la Iglesia Adventista afirma que Cristo sea un ser creado o que Cristo, por ser identificado con Miguel, sea una criatura de Dios. El número 21 de las 3 semanas de lucha es significativo porque en la Biblia el 3 simboliza plenitud, lo que sugiere una batalla completa y sostenida, esas 3 semanas. Esta resistencia demuestra que Satanás tiene un cierto grado de poder real dentro de los límites que Dios ha permitido. Efesios 6:12. Este pasaje también revela una dimensión crucial del conflicto cósmico. La batalla espiritual no es una metáfora, sino una realidad en la que Dios permite una oposición real dentro de ciertos límites. Esto confirma que Dios respeta la libertad de los seres creados, incluyendo la de Satanás y sus ángeles caídos. En este conflicto, Dios no impone su voluntad por la fuerza, sino que trabaja a través del amor y la persuasión. La oposición demoníaca muestra que las decisiones humanas están influenciadas por fuerzas espirituales. 2 Corintios 4:4. No obstante, Dios envía ayuda a sus hijos mediante sus ángeles. Salmos 34:7. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que la oración tiene un impacto en el mundo espiritual y por eso orar más. Daniel oró 21 días sin ver resultados inmediatos, pero la respuesta ya había sido dada. Esto nos enseña a perseverar en la oración, confiando en que Dios actúa incluso cuando no lo vemos. Lucas 18:1-8. Usemos las armas de Dios. Las luchas que enfrentamos en la vida pueden tener raíces en la batalla espiritual. Esto nos llama a usar armas espirituales como la oración y la fe. 2 Corintios 10:4. Reconocer que el reino de Dios se basa en el amor. Así como Dios no forzó a Ciro a actuar, tampoco nos obliga a seguirle. Su reino se basa en el amor y la elección voluntaria. 1 Juan 4:8. El relato de Daniel 10 nos invita a ver la vida con una perspectiva espiritual. Aunque no siempre entendamos por qué nuestras oraciones tardan en ser respondidas, Dios sigue obrando. La demora del ángel no fue un fracaso de Dios, sino parte del gran conflicto entre el bien y el mal. Hoy nuestra lucha es similar. Enfrentamos obstáculos, pruebas y tiempos de espera, pero como Daniel, estamos llamados a orar, confiar y perseverar, sabiendo que Dios nos sostiene y que en Cristo la victoria final está asegurada. Romanos 8:37-39. Comentario del día lunes. El dragón de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis presenta una serie de visiones que revelan la lucha eterna entre las fuerzas del bien y del mal. En Apocalipsis 12:7-9 se describe la guerra en el cielo, en la que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, identificado como Satanás, el cual es expulsado del cielo. Apocalipsis 13:1-8 expone cómo en la tierra el diablo otorga poder a una bestia con autoridad política y religiosa para usurpar el culto que solo debe ser dedicado a Dios. El texto también enfatiza que este poder maligno es temporal, pues en Apocalipsis 12:12 se anuncia que a los habitantes de la tierra y el mar les espera la ira del diablo, pues sabe que le queda poco tiempo. El tiempo de Dios no tiene fin. El tiempo de los que temen al Señor tampoco tiene fin. Por eso se dice en la palabra que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Pero Satanás no hace la voluntad de Dios y a él le queda poco tiempo. Finalmente, en Apocalipsis 21:4 se revela la promesa gloriosa de Dios. En el fin, Él enjugará toda lágrima y no habrá más muerte. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Este contexto muestra un conflicto cósmico que se extiende a través de los reinos espirituales y terrenales, y nos asegura que, pese a la aparente dominación del mal, la victoria final de Dios es inminente. El término griego dracón en Apocalipsis 12:7-9 se traduce como dragón al español, y esto es un símbolo de Satanás que evoca su naturaleza astuta y destructiva.
En Apocalipsis 13, la bestia que surge del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que indica una autoridad compleja y multifacética otorgada por el dragón. La expresión diademas en los cuernos sugiere un poder otorgado temporalmente, mientras que la referencia a la bestia herida de muerte, pero que luego ha sido sanada, remarca la naturaleza ilusoria y transitoria del mal. Además, Apocalipsis 12:12 advierte que el diablo sabe que le queda poco tiempo, lo que introduce límites temporales en su reinado. Finalmente, Apocalipsis 21:4, con la promesa de que Dios enjugará todas las lágrimas, representa la culminación del plan divino, en el que la victoria final del bien sobre el mal será manifiesta, se hará realidad, disipando la oscuridad que hoy experimentamos. De manera que estos pasajes demuestran que el conflicto cósmico no es una mera lucha de poder, porque si fuera una lucha de poder, Dios, con un solo chasquido o con tan solo pensarlo, destruiría a todos los malvados. Pero esto es más una confrontación acerca del carácter de Dios versus las mentiras del diablo. Satanás, utilizando mentiras y falsificaciones, intenta desacreditar la justicia y el amor de Dios, persuadiendo al mundo de que Dios es injusto y opresivo. Sin embargo, la victoria final de Dios manifestada en la restauración de toda la creación es la prueba de que, a pesar del mal, la soberanía y la bondad de Dios prevalecen. La providencia divina opera respetando el libre albedrío, permitiendo la existencia temporal del mal para que al final su erradicación sea aún más significativa y sirva como testimonio de la justicia y misericordia eterna de Dios. El dragón tiene su momento, tiene sus 15 minutos de influencia en este mundo. Causa dolor, pero solo por un instante, a los hijos del Señor. El dragón ya está sentenciado, ya está derrotado, y Jesucristo y los hijos de Dios ya tienen la victoria asegurada, por lo cual alaba el nombre del Señor, gózate en el Señor, cántale al Señor y sírvele de todo corazón, porque siempre valdrá la pena poner a Dios en primer lugar y servirle al Señor. Frente a las injusticias y al sufrimiento, nosotros los que tenemos fe en Cristo debemos recordar que, aunque el mal parezca prevalecer, la promesa de Apocalipsis 21:4 nos asegura un futuro sin dolor. Al reconocer que el poder del mal es temporal y es limitado, debemos estar alertas para no ser engañados por falsas doctrinas o falsas ideologías que distorsionan la verdad de Dios. La lucha contra el dragón requiere que ejerzamos nuestro libre albedrío para elegir bien, confiando en la providencia de Dios y en la seguridad de su victoria en Cristo. Nuestra respuesta al conflicto cósmico debe reflejar una vida centrada en la verdad y en el amor, siendo instrumentos de luz en medio de la oscuridad, porque los que no aman persiguen, critican, condenan, odian, hacen las obras del dragón, se portan como el dragón. El conflicto cósmico expuesto en Apocalipsis revela la lucha entre el bien y el mal, en la que Satanás intenta usurpar la adoración debida a nuestro Dios. Sin embargo, la promesa final de Dios de eliminar el sufrimiento y restaurar la creación es la esperanza que sostiene a los creyentes. Esta realidad nos recuerda que, aunque hoy enfrentemos tribulaciones, la victoria de Cristo está asegurada. Al entender que el poder del mal, el poder del dragón, es transitorio y que el carácter de Dios, su justicia y su amor es eterno, podemos vivir con confianza y con determinación. Que nuestra fe se fortalezca al abrazar esta esperanza, recordando que el triunfo de Dios se manifestará en la plenitud de la redención y que en cada elección estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en un mundo que anhela la verdad. Nunca olvidemos esta maravillosa promesa, pues es la base sobre la cual se edifica la esperanza eterna. Comentario del día martes. El caso de Job. El libro de Job
se sitúa en un entorno de gran sufrimiento y cuestionamiento existencial. El patriarca, un hombre descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es presentado como un modelo de integridad en medio de una vida próspera. Sin embargo, en el relato se introduce una escena celestial en la que los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos aparece Satanás, quien cuestiona la fidelidad de Job, sugiriendo que él teme a Dios solo por la protección y la gran bendición que Dios le ha otorgado. Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, primero en cuanto a sus bienes, y luego en un segundo acto, afectando su salud. Este contexto revela que el sufrimiento de Job no es arbitrario, sino parte del gran conflicto cósmico en el que Satanás intenta demostrar que la fidelidad de Job depende únicamente de la bendición divina. En otras palabras, Satanás insinúa que Dios no tiene servidores leales y que Dios prácticamente soborna a los que le son fieles para que le sean fieles. Como siempre, Satanás acusando a Dios, calumniando a Dios y calumniando a los hijos de Dios. Él no soporta ver que haya personas fieles a Dios, porque él afirma que nadie puede ser fiel. Y cuando alguien humildemente depende de Dios y es fiel al Señor por causa de Cristo, Satanás es desmentido, es expuesto como mentiroso delante de todo el universo. El término hebreo que se traduce como perfecto y recto en Job capítulo 1 verso 1 enfatiza la integridad moral de Job. La escena celestial muestra que hay un concilio entre los seres celestiales, lo que evidencia que el conflicto entre el bien y el mal se libra tanto en el ámbito terrenal como en el ámbito celestial. La palabra hebrea que se relaciona con ocultar o proteger se utiliza en el contexto de la protección divina sobre Job, lo cual Satanás cuestiona al sugerir que tal protección es la causa de la fidelidad de Job. Es decir, el Señor ocultaba a Job bajo sus alas. Eso es lo que quiere decir el término hebreo, cuando se dice que Job era protegido por el Señor. En Job capítulo 2, verso 3 al 6, Dios establece límites claros. Permite que Satanás aflija a Job, pero no que le quite la vida, lo que demuestra la existencia de reglas fijas en el gran conflicto, donde la justicia divina y el libre albedrío coexisten sin contradecir la soberanía de Dios. Así que el caso de Job ilustra que el mal no es una creación de Dios, sino que es el resultado del uso incorrecto del libre albedrío por parte de Satanás y de todas las criaturas que han pecado. Dios en su soberanía permite el sufrimiento para revelar la autenticidad de la fe y el carácter del hombre que teme a Jehová. La prueba a la que se somete Job demuestra que la verdadera fidelidad no depende de las bendiciones materiales, sino de una relación genuina con el Señor. Además, este pasaje destaca la existencia de reglas en el conflicto cósmico. Aunque Satanás tiene cierta libertad para actuar, sus acciones están limitadas por la voluntad de Dios, quien nunca viola su carácter de justicia y amor. El ejemplo de Job nos invita a evaluar nuestra fe. ¿Será que nuestra devoción al Señor depende solo de las bendiciones que Él nos da? ¿O es un fruto de una relación genuina y amorosa con Él? Incluso en medio del sufrimiento, debemos confiar en que Dios tiene un plan mayor y que nuestras pruebas forman parte de su diseño para fortalecernos y perfeccionarnos. Al igual que Job, debemos aceptar las pruebas de la vida con humildad, entendiendo que a través del sufrimiento se revela la verdadera fortaleza de nuestra fe. La confrontación entre Satanás y Dios en el concilio celestial nos insta a discernir entre la protección divina y los engaños del enemigo, fortaleciendo nuestra capacidad para elegir el camino de la verdad. El caso de Job es una ventana al gran conflicto cósmico, donde se pone de manifiesto la verdadera naturaleza del mal y la respuesta de Dios ante él. Aunque Satanás intenta demostrar que la fidelidad de Job es meramente producto de la protección divina, la perseverancia y el testimonio de Job revelan que el amor y la integridad genuinos nacen de una relación profunda con Dios,
no de la mera acumulación de bendiciones. Esta lección nos desafía a examinar nuestras propias vidas, al comprender que hay reglas en el conflicto cósmico y que Dios establece límites a las acciones del enemigo. Podemos confiar en que cada desafío forma parte de un plan redentor que perfecciona nuestra fe. Que el ejemplo de Job nos inspire a mantenernos firmes en la verdad, sabiendo que, aunque enfrentemos sufrimiento, la fidelidad de Dios prevalece y nuestra vida se convertirá en un testimonio vivo de su amor y su justicia eternos. El patriarca Job sufrió mucho, pero su historia, su fe, su dependencia de Dios y su perseverancia en la santidad ha sido y seguirán siendo un consuelo y un motivo de fortaleza para muchos que enfrentan pruebas semejantes a las de él. Mi hermano y mi hermana, no te desanimes, porque aunque tú no lo sepas, tu vida está siendo un testimonio de poder y de fortaleza para otras personas. Comentario de la lección para el día miércoles. El gobernante temporal de este mundo. El Nuevo Testamento presenta el conflicto cósmico entre el reino de Dios y el reino del mal. En varios pasajes se nos revela que Satanás tiene un dominio temporal y también limitado sobre este mundo. En Juan 12:31, Jesús declara que ahora es el juicio de este mundo, que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Luego en Juan 14:30 y Juan 16:11 se hace referencia a este príncipe, enfatizando que su autoridad ha sido juzgada y en última instancia vencida. Asimismo, 2 Corintios 4:4 y Lucas 4:6 describen la obra del diablo, quien busca cegar el entendimiento de los incrédulos. Primera de Juan 3:8 resume la misión redentora de Cristo y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este conjunto de pasajes revela que, aunque Satanás ejerza influencia en el ámbito terrenal, su poder es limitado por la soberanía de Dios, quien respeta ciertos parámetros establecidos por el libre albedrío y el pacto. El término griego que se traduce príncipe en el español, usado en Juan 12:31, denota autoridad o gobernante. Este título remarca que Satanás ejerce un dominio real, pero que es temporal. En Juan 16:11 se menciona que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, indicando que el poder del enemigo está condicionado y delimitado. Lucas 4:6 relata la oferta de poder del diablo, usando el verbo didomi, enfatizando que este poder es concedido por el mismo diablo a quienes él escoge, no por iniciativa divina. Por último, 1 de Juan 3:8 usa la palabra griega poión para referirse a las obras del diablo, señalando que la actividad pecaminosa es producto de su libre accionar. Este análisis nos muestra que el dominio de Satanás se funda en la libertad que Dios le ha concedido, pero dentro de límites establecidos por el propósito redentor de Dios. El conflicto no se trata de una lucha de poder en términos absolutos, sino de una confrontación sobre el carácter y la verdad. Dios permite que Satanás ejerza una jurisdicción limitada para que el libre albedrío y por ende el amor genuino puedan existir. El sacrificio de Cristo que deshace las obras del diablo es la respuesta definitiva a este conflicto. La eliminación de la autoridad del enemigo es parte del plan de redención, y es que si Dios suprimiera inmediatamente el mal, la verdadera libertad y el amor no podrían manifestarse. Así, la tensión entre el bien y el mal sirve para realzar la gracia y la justicia divina, garantizando que, a pesar de las tribulaciones, la victoria final pertenece a Dios. Saber que el dominio de Satanás es temporal nos anima a perseverar en la fe, confiando en que Cristo ya ha vencido al mundo. Los que creemos en Dios debemos equiparnos con la armadura divina para resistir las tentaciones y no dejarnos engañar por las mentiras del diablo. Al ejercer nuestro libre albedrío, debemos elegir bien y debemos vivir de acuerdo con la verdad revelada en la Biblia, fortaleciendo nuestra comunión con Dios. Vivir con la convicción de que el mal es solo temporal nos permite ser portadores de esperanza, ofreciendo amor y compasión a quienes sufren y además colocándonos del lado del bien
porque queremos vivir eternamente con Cristo y sabemos que el mal y los que viven para el mal tienen un fin. Ya están vencidos, ya están derrotados. El reconocimiento de que Satanás es el príncipe de este mundo nos brinda una perspectiva equilibrada sobre la presencia del mal. Aunque su dominio parezca abrumador, la soberanía de Dios y la victoria de Cristo aseguran que el mal no prevalecerá eternamente. Esta verdad nos llama a vivir con firmeza, confiando en que cada aflicción es parte del plan redentor de Dios y que nuestra libertad para amar y elegir el bien es un don sagrado. Que nuestra vida refleje esta esperanza, recordando siempre que, aunque el enemigo actúe en el mundo, la victoria final pertenece al Señor, y su luz disipa todas las tinieblas. Comentario de la lección del día jueves: límites y reglas. En los evangelios se nos muestra que, aunque Dios es todopoderoso, actúa dentro de límites que Él mismo ha establecido. En Marcos 6:5, Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad natal debido a la falta de fe de sus habitantes. Más adelante, en Marcos 9:29, Jesús enseña a sus discípulos que hay ciertas obras como la expulsión de ciertos demonios que solo se pueden lograr con oración y ayuno. Estas situaciones evidencian que, aunque el poder divino es infinito, la actividad milagrosa en el mundo está sujeta a reglas espirituales que se relacionan con la fe, la oración y, en general, la disposición del corazón. Romanos 8:18 y Apocalipsis 21:3-4 nos recuerdan que, a pesar de las aflicciones temporales, Dios tiene un plan perfecto y redentor para la creación, en el que el mal será erradicado y se instaurará una dicha eterna. En Marcos 6:5, el término griego que se traduce como poder remarca la capacidad de Jesús para hacer milagros, pero la ausencia de tales manifestaciones en su pueblo indica que la fe es un ingrediente esencial para que ese poder se libere plenamente. En Marcos 9:29 se refuerza la idea de que la oración y el ayuno son condiciones necesarias para ciertas obras milagrosas, evidenciando la existencia de reglas en el ámbito espiritual. Ahora, tenemos que explicar que la oración y el ayuno no conmueven a Dios, sino que la oración y el ayuno nos preparan a nosotros, preparan más nuestro corazón para poder recibir la gracia de Dios. Nos disponen para que podamos ser instrumentos en manos del Señor. Dios quiere, el espíritu está presto, pero la carne es débil y la oración y el ayuno dominan la carne, ponen la carne en sujeción. Romanos 8:18 utiliza un término griego que remarca las aflicciones del tiempo presente, las cuales son comparadas favorablemente con la gloria futura. Y ese término remarca que las aflicciones se acaban, no duran para siempre. En cambio, que la gloria futura es eternal. Por último, Apocalipsis 21:3-4, con expresiones como enjugará, comunica la eliminación definitiva del dolor y del sufrimiento, marcando el cumplimiento de la promesa divina en la restauración completa del universo. Teológicamente, estos pasajes ilustran que el gran conflicto no se resuelve simplemente mediante el despliegue del poder divino, sino que se desarrolla dentro de un marco de límites y reglas que Dios ha impuesto para respetar el libre albedrío y la fe de sus criaturas. La existencia de estos límites es una manifestación del amor y la justicia divina, ya que permiten que el milagro y la gracia sean alcanzados por elección voluntaria y no por coacción. Dios quiere darnos sus bendiciones a todos, pero hay bendiciones que requieren que el ser humano esté dispuesto a recibirlas y hacer lo que debe hacer para recibir esas bendiciones. Por ejemplo, Dios quiere que todos tengamos la bendición de conocer bien las Sagradas Escrituras, pero esta bendición solo la reciben aquellos que oran, estudian y se disponen a investigar profundamente. El que quiere la bendición pero no ora, no estudia, no investiga, no va a conocer la Biblia como Dios quiere que la conozca.
Y así aplica para otras muchas bendiciones del Señor. Dios, al establecer estos parámetros, garantiza que el mal y sus efectos sean temporales y que a su debido tiempo la gloria y la justicia prevalezcan. Así, el hecho de que el enemigo tenga cierto dominio limitado nos recuerda que todo está bajo el control divino, aun cuando la rebelión humana parezca imperante. ¿Qué debemos hacer? Tener presente que Dios quiere que seamos bendecidos en abundancia, pero que como hay límites y reglas, debemos orar, debemos vigilar, debemos velar, debemos ayunar si es preciso, no para conmover el corazón de Dios, porque no es nuestro ayuno el que mueve la mano del Señor. La mano del Señor la mueve su gracia, su amor por nosotros. Pero el recibir esa gracia y ese amor sí necesita ayuno para que nuestro corazón y nuestra carnalidad cedan y podamos estar disponibles y dispuestos para recibir más y más de la gracia del Señor. Jesús tenía todo el poder para hacer milagros en su propia tierra, pero no los hizo porque ellos no querían verlos y no tenían la fe para recibirlos. Esto nos enseña la importancia de una fe viva y comprometida. La oración y el ayuno mencionados en Marcos 9:29 son herramientas espirituales cruciales para superar obstáculos y atraer la intervención divina. Al entender que el mal opera dentro de límites dados por Dios, debemos evitar reacciones impulsivas. En cambio, nuestra respuesta debe ser guiada por la sabiduría de la palabra, la cual nos instruye sobre cómo actuar en medio del conflicto cósmico. El llamado de Jesús a confiar en que, a pesar de las tribulaciones, Él ha vencido al mundo, se sostiene en la comprensión de que el mal opera dentro de límites establecidos por un Dios que ama y respeta el libre albedrío. Estos límites no disminuyen su poder, sino que lo enmarcan de manera que la fe y la oración sean la base para recibir su gracia. Saber que el dominio del mal es temporal y que la gloria venidera erradicará el sufrimiento nos da esperanza y nos impulsa a vivir con integridad y con paciencia. Responder al gran conflicto cósmico con fe, orando y actuando conforme a la palabra, nos permite ser testigos de la providencia divina en nuestras vidas. Que esta verdad nos anime a enfrentar cada desafío, sabiendo que Dios en su justicia y misericordia cumple sus promesas y restaurará toda cosa en su tiempo perfecto. Así, al mantenernos firmes en la fe, nos convertimos en instrumentos del amor divino, reflejando la luz de Cristo en un mundo marcado por el mal. Comentario de la lección para el día viernes. La lección de esta semana nos invita a examinar la realidad del conflicto cósmico, donde el hombre caído se convierte en cautivo legítimo de Satanás, y a entender las reglas divinas que limitan el poder del enemigo. En Job capítulo 1 versos 6 al 12 se nos muestra una escena celestial en la que los hijos de Dios se presentan ante el Señor y Satanás también está presente. Aquí Dios destaca la integridad de Job, mientras Satanás argumenta que Job solo es fiel por interés. Este relato revela que la lucha entre Dios y Satanás tiene un trasfondo en la libertad y la elección humana. En paralelo, 2 Corintios 11:14 advierte que Satanás se disfraza de ángel de luz, lo que nos alerta sobre la sutileza del engaño del enemigo. Así, la Escritura enseña que, aunque Satanás opera de manera astuta y engañosa, su influencia está limitada por las reglas del conflicto cósmico que Dios ha establecido. El término cautivo legítimo implica que, debido a su naturaleza caída, el hombre está bajo el dominio del diablo, pero no de manera absoluta. La palabra cautivo sugiere una prisión de la cual el hombre puede ser liberado. Sin embargo, esta esclavitud no es una licencia para que Satanás haga lo que quiera, ya que Dios en su soberanía ha impuesto límites al poder del enemigo. Estas limitaciones se derivan de la naturaleza de la gracia y del libre albedrío que permiten a cada ser elegir entre el bien y el mal. La lucha de Job ante Satanás es un ejemplo de cómo, aunque el diablo intenta destruir, Dios establece parámetros como permitir pruebas sin quitar la vida para preservar la integridad de sus siervos.
Teológicamente, el hecho de que el hombre caiga y se convierta en cautivo legítimo no significa que el diablo pueda actuar sin restricción. Dios no rompe sus promesas ni abandona su plan redentor. Al contrario, permite que el mal opere dentro de los límites precisos para preservar el libre albedrío. Esto demuestra que el conflicto cósmico es una disputa sobre el carácter de Dios y la veracidad de su gobierno, no una simple lucha de poder como lo dijimos la semana pasada y esta semana también. La jurisdicción temporal concedida a Satanás es en esencia parte del diseño divino que a través de Cristo está destinado a deshacer las obras del diablo. En este sentido, Dios responde a las acusaciones de Satanás permitiendo pruebas, pero garantizando siempre la eventual victoria de la verdad y la justicia. Los hombres y mujeres de fe debemos estar alertas a las trampas del enemigo que se disfraza de ángel de luz y fortalecer nuestra fe mediante el estudio de la Biblia y la oración constante. Comprender que somos cautivos en cierta medida, pero que podemos ser liberados a través de la sangre de Cristo, nos llama a vivir de forma responsable, eligiendo siempre lo que agrada a Dios. Al reconocer que el dominio del mal es temporal y está limitado por la soberanía de Dios, los que tenemos fe en el Señor podemos vivir con la esperanza de la redención final, sirviendo de ejemplo a otros y promoviendo la justicia en nuestras comunidades. El reconocimiento de que el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás nos invita a comprender la realidad del conflicto cósmico. Dios, en su infinita sabiduría, no permite que el mal opere sin restricciones. Al contrario, establece reglas en el enfrentamiento, preservando el libre albedrío y facilitando la redención mediante Cristo. Las preguntas que surgen: ¿puede el diablo hacer lo que quiera? ¿Por qué el diablo no es borrado de inmediato? Se responden al entender que la jurisdicción temporal del enemigo es parte del diseño divino para que el amor y la elección genuina florezcan. Al vivir en esta tensión, nuestro compromiso con la verdad se fortalece, recordándonos que la victoria final es de Cristo. Con esta perspectiva, podemos enfrentar nuestras propias batallas con confianza, sabiendo que aunque Satanás sigue intentando engañarnos, la gracia de Dios y la obra salvadora de Jesús nos ofrecen la liberación y la esperanza eterna si lo recibimos como Salvador. Que este mensaje nos impulse a buscar una relación profunda con el Señor, a ejercer nuestro libre albedrío con responsabilidad y a ser portadores de la luz de Cristo en medio de un mundo en conflicto. Les agradezco de todo corazón a los que siempre se quedan hasta el final, también a las personas que han escrito sus comentarios y sus peticiones de oración. Las hemos leído todas y estamos orando por ellas. Gracias por confiar en que el Señor está obrando siempre a favor de ustedes, a favor de nosotros. Y aunque la lucha en este mundo sea grande y a veces tengamos que llorar y sufrir, podemos estar seguros de que pronto el Señor vendrá, sanará nuestras vidas, cumplirá sus promesas y nos permitirá ver con estos ojos y con nuestro corazón sus milagros, la respuesta a nuestras oraciones. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias porque eres nuestro Dios en Cristo Jesús. Señor, gracias por fortalecernos, por consolarnos. Gracias por darnos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos consuele, para que nos lleve a toda la verdad y nos fortalezca para mantenernos firmes en este mundo, firmes para tu gloria y tu honra. Qué privilegio poner en tus manos y en tu corazón cada una de las peticiones de mis hermanos y mis hermanas que han escrito en los comentarios de los videos. Gracias, Señor, porque antes de que ellos las escribieran ya tú las conocías y ya tienes provisión, tienes respuesta para ellos. Ayúdanos a mirarte, a amarte, a conocerte cada día más, a depender de ti y a vivir en ti. Abrázanos con tu fuego celestial
Ayúdanos a saber que siempre estamos acompañados por ti y que nunca estamos solos. Gracias, Padre, porque en este conflicto tú eres el vencedor y nos haces a cada uno de nosotros en Cristo más que vencedores. En ese nombre glorioso hacemos esta oración, el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, gracias por compartir el mensaje, gracias por darle un fuerte me gusta a este video, por escribir en los comentarios sus peticiones de oración o sus motivos de gratitud y por recordar que ustedes son muy amadas y muy amados por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Mi nombre es César Martínez Beltrán, coordinador del Diplomado en Música y Adoración de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Como universidad estamos muy contentos por dar continuidad a este curso tan especial. Suple la necesidad con el objetivo de que puedan nuestros músicos y nuestros líderes de música en Colombia y fuera de Colombia poder tener una base sobre música de adoración basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Comprendemos que en Apocalipsis 14:7 nos relata un conflicto cósmico que es por adoración y la música cumple un papel fundamental, así que en este curso veremos a continuación y en los demás procesos cosas muy interesantes acerca de cómo adorar en espíritu y en verdad. El año pasado tuvimos una cohorte de más de 40 estudiantes, en su gran mayoría pastores y directores de ministerio musical con experiencia. Los estudiantes eran de países como Belice, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y por supuesto de Colombia. Pero para este año los estudiantes queremos que sean de otro perfil. Así que invitamos a todos aquellos que sean directores de música de las iglesias, subdirectores, miembros del departamento de música de las iglesias, aquellos que manejan el audio en las iglesias, los sonidistas, músicos, instrumentistas, cantantes, los de los coros, laicos y todos aquellos que les encanta la música para que puedan estudiar este diplomado especial que es 100% virtual. Las clases son los días martes de 7 de la noche a 9 de la noche y por si no se pueden conectar, pueden al siguiente día conectarse a la plataforma donde estarán los videos. Es 100% virtual. ¿Qué contenido se podrá ver allí? Fundamentos bíblicos de la música, técnica vocal, el ministerio musical en la Biblia y en la actualidad, composición, manejo del sonido en la iglesia, la himnología, por qué tenemos un himnario y cómo lo debemos aplicar para el evangelismo, y también la necesidad para cumplir la misión en este tiempo del fin como músicos adoradores. Ha sido de bendición el año anterior todo este proceso y queremos darle continuidad para que también sea de bendición para cada uno de los líderes que nos escuchan. Así que les animamos para que puedan contactarnos e inscríbete.